bien jóvenes. Ahí podemos percibir, por ejemplo, la carga probatoria dinámica, ¿no? Acá tenemos una magistrada quien comenta interesantemente el tema, Roxana Macre Thais, profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Lima, es juez suprema de la primera Sala Constitucional Social Transitoria del Poder Judicial, ¿no? Entonces, ella nos muestra apuntes interesantes, observaciones sobre la TCPD. ¿Qué es la TCPD? Es la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Entonces, para nosotros resulta interesante la teoría de la carga probatoria dinámica. Entonces, ella nos da luces y principales críticas sobre la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Que afecta para algunos el derecho de defensa, que para otros habla de que, bueno, el juez debe cambiar las reglas sobre la distribución de la carga probatoria. No en realidad no debe cambiar las reglas de la distribución de la carga probatoria, pues está establecido en las doctrinas. El asunto es que el juez debe observar la distribución de la carga probatoria en base a la doctrina y a los elementos de la responsabilidad civil. ¿Cuándo? Cuando se da una demanda de indemnización de daños y perjuicios. Entonces esto resulta interesante. Claro, ella hace una crítica al respecto, manifiesta que no todos los magistrados tienen la capacidad de desarrollar el tema 281, 282 y 283 del Código Procesal respecto a la presunción judicial de la distribución adecuada de la carga probatoria. Ella hace una crítica de la apreciación de la conducta procesal, incluso de las partes, es decir, también podría ser pasible de sancionar al abogado que no conozca o la aplicación o que solicite o que haga articulaciones que no van relacionadas a la doctrina, pero para ello necesitamos que el magistrado ponga las reglas de juego, porque las reglas de juego de la presunción judicial del artículo 281 las debe prever el magistrado, de jure, ¿no? De oficio, y por lo tanto esto resulta interesante verificar. Ustedes lo están viendo muy bien aquí, en el tema de la carga probatoria dinámica que yo les tuve a bien enviar a través de la delegada en cuanto a su WhatsApp, ¿no? Entonces, acá tenemos varios aspectos interesantes que se hace referencia. Por ejemplo, la jurisprudencia, ¿no? En materia tributaria, el Tribunal Constitucional dice, en los procesos de inconstitucionalidad iniciados por la Defensoría del Pueblo, con la Municipalidad de Santiago de Surco y otros, de Miraflores, se ha visto el tema, por ejemplo, del asunto de una distribución de la carga probatoria de los contribuyentes. ¿Ahí qué cosa vamos a ver? Vamos a ver la definición del factor de atribución de culpa desde el ámbito de la responsabilidad contractual y la definición de la causalidad próxima desde el ámbito propiamente de la causalidad. ¿Ve? Entonces, causalidad como previsibilidad de culpa y factor de atribución como presunción de culpa. Son dos temas diferentes. Para eso necesitamos conversar, jóvenes, con ustedes. Espero que me hayan captado un tanto de la idea de esta teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Ahora estamos haciendo un introito, pues estamos aprovechando el tiempo luego de la exposición que tienen que hacer ustedes de los elementos de la responsabilidad civil, pero para la cátedra le interesa que ya usted tenga los criterios de la teoría de la carga probatoria dinámica, porque ya la próxima semana nos adentramos a ver la carga probatoria dinámica, nos adentramos a especular ya lo que significa también la teoría del valor, que ese es otro elemento interesante del artículo 1332 del Código Civil, que además de este artículo del 281 del Código Procesal sobre la presunción de la culpa, en el 1332 del Código Civil le dice, oiga, señor magistrado, también tiene que saber la teoría del valor en cuanto a la carga probatoria dinámica. Esta viene a ser la teoría de la causalidad y el factor de atribución en la carga probatoria dinámica, y hay otra, la teoría del valor en la carga probatoria dinámica, que viene a ser y está representado por el artículo 1332 del Código Civil. Todo esto va en cuanto a su expertise, porque ahí en el 1332 del Código Civil, ¿qué le dice la ley al magistrado? Que con criterio de equidad, ¿no? Y que de equidad valorativa pueda establecer. Para ello tiene que saber la teoría del valor dentro de la carga probatoria dinámica, para poder dilucidar con justicia, con eficiencia y con correcta aplicación de la administración de justicia estos elementos. Entonces, ahí podemos observar y percibir qué interesante resulta el derecho. Qué interesante es esta nuestra carrera de ser abogado, ¿no? Qué interesante es estudiar, capacitarse cada día más y sentirse muy orgulloso de saber cómo plantear la demanda, cómo contestar y absolver la demanda, y cómo, cuando uno es magistrado, porque todas estas categorías e instancias son
las que va a asumir el abogado, ¿no? Va a poder dilucidar a partir de su presunción dentro de su expertise respecto al artículo 281, 282 y 283 del Código Procesal Civil, la presunción judicial, y en 1332 la teoría equivalente del valor, de la equivalencia del valor. Entonces, fíjese, esto es la teoría de la carga probatoria dinámica dentro de su configuración de introito al respecto. Para ello hay que leer a Lorenzetti, gran legislador argentino, a Leo Rosenberg, importante, Davis Echandía, que igualmente nos habla del asunto, y acá tenemos a Bermúdez, del mismo modo, que habla sobre el tema, ¿no? Y tenemos a Javier Tamayo Jaramillo, que habla de un tema en especial respecto a la teoría de la carga probatoria dinámica en los procesos de responsabilidad civil médica, que ya pronto también vamos a ver el ámbito de la mala praxis médica. Pero para asumir y conversar con ustedes estos temas, necesitamos ya, luego de conocer la doctrina de los elementos de la responsabilidad civil, ¿no? Ya teniendo ya mayores criterios al respecto, entonces, tener mejores criterios, ¿para qué? Para tener en claro de que hay, a partir de la doctrina de los elementos de la responsabilidad civil, a partir de lo que viene a ser la teoría de la carga probatoria dinámica, la manifestación, la praxis judicial de la cual el abogado, el magistrado, ¿no? Va a poder establecer en el momento de la presentación de una demanda de indemnización de daños y perjuicios. Una demanda de daños y perjuicios que por su propia naturaleza contiene un daño jurídico perceptible a partir de la causalidad adecuada y que también tiene un perjuicio, porque el daño conlleva un menoscabo y un perjuicio. Y este perjuicio tiene que ser acreditado, pero acreditado desde el ámbito de la causalidad adecuada por parte del actor y refutado, o en todo caso absuelto por parte del potencial dañador en cuanto a la carga de la culpa y el dolo, porque hay una reversión, hay una presunción de culpa tácita que establece la presentación de la demanda. Entonces, estos contextos de la teoría de la carga probatoria dinámica, de la causalidad y el factor, van a ser preponderantes, a prima facie. ¿Por qué? Porque eso nos va a servir para, luego del proceso de saneamiento y la contestación debidamente llevada, definir los puntos contradictorios, como les he comentado, y luego ya el magistrado tendrá que hacer la evaluación al momento de resolver la litis desde el ámbito de 1332 a través de la teoría de la prueba respecto de la teoría del valor. ¿Cuál es la teoría del valor? Porque tengo que establecer el quantum. Por ejemplo, ha habido varias críticas en la clase anterior, incluso de varios jóvenes que muy bien han expuesto, por lo tanto yo les felicito su intervención, muy bien. Agradezco que así participen y puedan ustedes estar comprometidos con este curso, que es muy bonito, porque están estudiando Derecho, y un abogado que no sepa con claridad establecer cuáles son los contextos propios de cómo plantear una demanda de indemnización, pues no va a ser un buen abogado. Entonces, ahí yo los felicito y hemos escuchado varias ponencias, por ejemplo, del caso Brunito, del caso Yarse, hemos visto también el otro caso de Camargo, y entonces, en esos casos, ¿qué hemos observado? En el caso Brunito, que el abogado de la parte demandante pidió una cuantiosa suma, hay mucha contradicción incluso de Leiser León en cuanto a la resolución de la demanda, o sea, cómo se resuelve esa demanda, puesto que se le impuso 800.000, por ejemplo, de daño moral, y Leiser León y muchos no están de acuerdo en ello, pues hay una cuantificación exagerada del daño, no hay un estudio cabal que señale los fundamentos en esa resolución judicial, en esa sentencia donde establezca cuál fue la teoría del valor dentro de la carga probatoria dinámica. No hay nada de ello, simplemente se señala los 800.000 y tampoco se establece la causalidad. Entonces ahí hay una discusión. Por ello que Leiser León habla sobre qué sucedió con la causalidad. Esa era una causalidad adecuada, pero en efecto, ¿cuál fue la causa entre el hecho y el daño? Se definió, lo definió correctamente el demandante, y qué sucedió cuando contestó la demanda. Ahí cómo funcionó la teoría de la carga probatoria dinámica.
dentro del factor de atribución, ¿había reversión de carga de prueba? ¿Habría una causa sine qua non desde el ámbito de la responsabilidad objetiva, de la responsabilidad extracontractual? El por qué no se contuvo la culpa de la madre de la víctima, del niño, de Brunito, y por qué simplemente se atribuyó toda la responsabilidad al tema inexplícito del ferrocarril. Entonces, estos son los asuntos interesantes que conllevan a que no hay fundamentos en esa sentencia sobre la teoría de la carga probatoria dinámica, ni de la causalidad, ni del factor de atribución, ni menos de la teoría del valor. Entonces son aspectos importantes. Eso no lo ubicamos nosotros dentro del código, ni explícito. Lo ubicamos en la doctrina. Y no olvidemos que las fuentes del derecho nos da esa competitividad de las doctrinas. Podemos tener la ley, pero también tenemos la doctrina, la jurisprudencia, y ello, los principios generales de derecho, y ello competitivamente, como muy bien lo dice Jering, ¿no? En el ámbito competitivo, ¿no? Que debe establecerse a efecto de darle esa dinamicidad, como también lo señala Al Rose, de la dinamicidad praxeológica que tiene el derecho, la fenomenología. Entonces, esto es derecho, ¿no? La constante dentro de la interpretación libre de dilucidar, elucubrar el tema de las doctrinas y establecer parámetros interesantes que permitan la presunción judicial a todas luces transparente, bastante clarísima, que permita pues resolver con probidad y no tener estas especulaciones. Por ejemplo, en el caso de Brunito, que hay juristas que están de acuerdo y otros que no, ¿no? Que la Corte Suprema saca un proveído de un cuanto de 800,000 sin ningún otro criterio en esa casación y igualmente Ley Celón lo critica. ¿No? Lo critica con justicia, quizás inclusive sin razón, pero por un solo cometido. La falta de fundamentos en cuanto a la teoría de la carga probatoria dinámica. Entonces, jóvenes, yo quisiera que se den cuenta de lo interesante que viene a ser la teoría de la carga probatoria dinámica. Entonces, en algún momento, a ustedes le van a preguntar, ¿qué es la teoría de la carga probatoria dinámica? Y ahí tendrán que establecer, es la elucubración doctrinaria respecto a la carga previa, ex ante, en cuanto al uno de los elementos, que es la causalidad, y al otro, que es el factor. ¿Y para qué? Para que las resultas del mismo, que es el producto de la indemnización que busca que se resarza o se indemnice a la víctima, ahí tenga usted la teoría del valor definida. ¿Para qué? Para que tenga el quantum lo más justo, eficiente y acertado en favor de la víctima. Y no se tenga que especular si hubo o no la aplicación correcta de la Administración de Justicia. Entonces, esto para nosotros es importantísimo, ¿no? Yo vuelvo a recalcar, aquí tenemos este texto que yo les he invitado a leer, más bien incluso les dije que les voy a sumar 2 puntos en el examen final, a quien lo haya leído y ya lo haya interpretado, que me gustaría que ustedes igualmente lo definan, ¿no? Porque esto es prioritario e importante. ¿Qué más tenemos acá? Dentro de la teoría de la carga probatoria dinámica, tenemos este otro libro que también es muy bonito, muy interesante, que igualmente yo les envié para que ustedes lo puedan leer, ¿no? No sé si ustedes lo tienen en la pantalla, ¿no? A ver, vamos a ver si lo podemos visualizar, ¿no? Bien. Entonces, respecto a la teoría de la carga probatoria dinámica, es interesante leer el libro de la carga dinámica de la prueba en la responsabilidad. Y este es un texto interesante, escrito por Juliana Restrepo, pero que va con el aval de Javier Tamayo Jaramillo, ¿no? Es un texto muy importante e interesante. Entonces, no sé, esto igualmente les enviamos nosotros en el WhatsApp del grupo, a ver, voy a procurar poder abrirlo para que lo puedan visualizar. Entonces, ¿cuántos de ustedes han leído? Eso pregunto. ¿O qué cosa es lo que han aprendido? A ver qué podrían comentar. Entonces, lo que yo necesito es justamente su participación, su compromiso con el curso. A mí me apasiona la responsabilidad civil. ¿A cuántos de ustedes les apasiona? Bueno, algunos no son civilistas, son penalistas, sí, pero igual van a tener que ver la reparación civil en el proceso penal. Para ustedes vamos a hacer un par de clases estrictamente de reparación civil
para que todos los penalistas disfruten de este tema interesante y sepan de que también en penal tiene que saber sobre la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Y si no, tiene que llevar ese curso, un diplomado de la carga probatoria dinámica. Este diplomado, hay diplomados internacionales al respecto. Entonces, ahí queremos que usted pueda definir este su conocimiento, ¿no? Por lo tanto, esto es importante. Ello resulta interesante, ¿no? Para nosotros. Entonces, vamos a ver si podemos observar, si tenemos aquí a la mano el texto para poderlo leer, ¿no? Entonces, para nosotros es interesante e importante. Es interesante e importante saber sobre la teoría de la carga probatoria dinámica. Yo quería mostrarles, a ver, un minuto, vamos a ver si podemos visualizarlo. Ahí, vamos a ver si lo podemos visualizar. Ahí se puede ver la carga dinámica de la prueba, ¿no? En cuanto a la actividad médica, ¿no? Eso es importante. ¿Por qué? Porque ahí, justamente en cuanto a la actividad médica, se necesita carga probatoria dinámica. ¿Por qué? Porque tenemos que definir la causalidad adecuada, por un lado, y por el otro lado, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que definir cuál va a ser la carga probatoria dinámica en cuanto a la reversión de la carga por factor de atribución, de dolo o culpa. ¿Cómo se va a evaluar eso? Se ha definido entre los puntos controvertidos, el juez previo a los puntos controvertidos ha dicho, bueno, se va a definir bajo la presunción judicial ex ante de los puntos controvertidos respecto al artículo 281 en cuanto a la carga probatoria dinámica de la causalidad y el factor, por lo tanto, los abogados de las partes tendrán que fundamentar en base a la carga probatoria dinámica. Eso lo debe advertir el juez previamente, pero yo no he visto en los escritos que el juez ex ante de los puntos controvertidos te advierta la valoración a partir de la carga probatoria dinámica. En cuanto, exclusivamente, refiero a una demanda de indemnización de daños y perjuicios. No lo he visto, ¿no? ¿Qué sucede ahí? Entonces, le deja la liberalidad de quién? De las partes en el proceso, de los abogados. Pero de repente los abogados en absoluto han tomado en cuenta tampoco la teoría de la carga probatoria dinámica, ni el magistrado. ¿Y cómo va a resolverse la litis? Ahí va a haber el problema. Pues vamos a tener, justamente como el caso Brunito, especulaciones al respecto, cuestionamientos al respecto por diferentes juristas, ¿no? Ahí tenemos Leice León, que es un especialista en responsabilidad civil de la Universidad Católica, que hace, lógicamente, críticas, aún con posiciones que en su totalidad no las comparto, pero igual tiene el asidero legal, pues lamentablemente no se desarrolla esta carga probatoria dinámica. Entonces, este es un elemento interesante. Acá tenemos, si ustedes lo pueden visualizar, la carga probatoria dinámica, y ahí tenemos a varios juristas, ¿no? Por ejemplo, ahí le vemos a Leo Rosenberg, ¿no? La regla sobre la carga de la prueba. ¿Qué dice Leo Rosenberg? Y esto lo podemos quizás ampliar para que ustedes lo puedan leer mejor, ¿no? ¿Qué dice Leo Rosenberg con respecto a la carga de la prueba? Ahí lo pueden leer. ¿Qué dice Rosenberg? Dice, las reglas sobre la carga de la prueba ayudan al juez a formarse un juicio afirmativo o negativo sobre la pretensión que se hace valer. Claro. Entonces, yo no tengo ese criterio, lamentablemente no voy a poder absolverlo con probidad. ¿Cuántos de ustedes son ya auxiliares jurisdiccionales o están practicando en el Poder Judicial? Entonces, en efecto, van a necesitar de este tópico, que es importante. ¿Qué dice Micheli, por ejemplo, ¿no? Respecto a la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? La teoría de la carga de la prueba es precisamente la de carga entendida como entidad jurídica distinta de la obligación. Es decir, en determinados casos, la norma jurídica fija la conducta que es necesario observar. Pero esa conducta está basada precisamente en los elementos de la responsabilidad civil en cuanto a una demanda en exclusivo que esté relacionada al ámbito de daños y perjuicios, ¿no? Entonces, para nosotros esto resulta interesante. ¿Qué dice Davis Echandía? Por una parte, es una regla para el juzgador o regla de juicio que le indica cómo debe fallar cuando no encuentre la prueba de los hechos. ¿Se da cuenta? Es que nosotros no estamos en penal. ¿Qué sucede cuando en penal no encontramos la prueba de los hechos? Le van a absolver al acusado, ¿verdad? ¿Por qué? Por el principio. ¿Cuál es el principio? ¿No? Aparte de la presunción de la inocencia, ¿no? ¿No? Entonces, lógicamente, en el ámbito penal va a absolverse el acusado. Pero en este ámbito de la falta de ubicar en cuanto a la prueba de los hechos, sí, es viable a partir de la carga probatoria dinámica, ¿no? En el ámbito
civil, desde el aspecto propiamente análogo. Entonces, para nosotros es interesante leer a Davis Echandía, Hernando Davis Echandía. Eso quisiera que lo lean en especial, no sé cuántos de ustedes han podido revisarlo. Si pueden comentarme luego que yo termine esto y les dé el uso de la palabra, por favor. Igual a Javier Tamayo Jaramillo, que tiene su libro, Javier Tamayo Jaramillo, sobre la carga probatoria dinámica en la responsabilidad civil médica. Ese es un tema muy bonito que también les invito a leer, ¿no? Entonces, con esto aprendemos bastante, ¿no? Este curso de la carga dinámica de la prueba en la responsabilidad civil, ¿no? Creo que ni la Academia de la Magistratura lo lleva. Entonces, es por ello que hay falencia en ese ámbito en cuanto a los magistrados, para poder tener claro el ámbito de la presunción judicial. ¿Cómo yo voy a presumir respecto a fallar en cuanto a los hechos si yo no tengo estructurado la teoría de la carga probatoria dinámica? ¿Cómo? En el ámbito hablo de la responsabilidad civil. En los demás me excuso porque lógicamente cada ámbito, sea obligaciones, sea de contratos, sea igualmente de acto jurídico, contiene la carga probatoria dinámica. Yo refiero en exclusivo a los temas de demandas cuyas pretensiones son indemnización de daños y perjuicios. ¿Se da cuenta? Entonces, por lo tanto, esto ustedes deben haberlo visto en la teoría general del proceso, en ese curso importante de teoría general del proceso, igualmente en derecho procesal civil, ¿no? Derecho procesal civil 1 o 2, cuando ustedes han visto pretensiones, por ejemplo, de indemnización de daños y perjuicios, ¿no? ¿Cuántos de ustedes han visto este tema? Seguramente les será conocido la carga dinámica de la prueba. Es una obligación. ¿Qué dice ahí? La carga dinámica de la prueba es finalmente una obligación para el juez, que debe contar con la capacidad de estructurar los hechos jurídicamente relevantes y la respectiva parte al que les incumbe probarlos. En ese sentido, el juez es un ente activo que debe repartir la carga probatoria. Por eso que el tema puntos controvertidos, ¿no? Antes de ello, el juez tiene participación activa para establecer cuál será la respectiva evaluación a partir de la estructuración de los hechos jurídicamente relevantes desde el ámbito de la carga probatoria dinámica. ¿Ve? Entonces, esto es interesante. Igualmente, y esto que este es un correlato del ámbito propiamente de la responsabilidad civil médica, ¿no? Que habla Javier Tamayo Jaramillo. Pues no olvidemos, ahí dice la responsabilidad civil médica en los servicios de salud. Este es el libro, ¿no? Medellín, Biblioteca Jurídica Dique, 1993, página 91, Tamayo Jaramillo Javier. Entonces, esta no es una jurisprudencia reciente, por favor, una jurisprudencia de años atrás. Es una jurisprudencia en que inclusive hoy en día debe tener mejores visos doctrinarios innovativos de teoría fundamentada a partir de la investigación judicial, ¿no? O sea que no tenemos que estar en cuestiones incipientes o recién indiciarias, perdón, sino tenemos que estar ya en el ámbito bastante desarrollado de la doctrina. O sea, no es un tema para discutir indiciariamente. Igual, Sergio José Barberio, sí, Barberio, dice, no puede hoy día ignorarse la plena vigencia de esta nueva doctrina. Por tal razón, no hay en verdad sorpresas, pues aquel que se encuentre en mejor posición probatoria, que por supuesto le consta de antemano y simula distraído a tal circunstancia o se aferra al esquema negativo, deberá aceptar que en dicha estrategia conducirá muy probablemente al que la dinámica de la carga probatoria le juegue una mala pasada. Esta tiene un asidero legal en el civil law. Aquí, aprovechando a Sergio José Barberio, yo comento cómo funciona el common law. Y justamente José Barberio habla que en el common law sí se tienen sorpresas. ¿Por qué? Porque en el ámbito del common law, este tema que está descrito por Barberio, que aquel que se encuentre en mejor posición probatoria es el que debe asumir el asunto, esto lo refiere el common law. El common law en una responsabilidad civil médica tiene el dogma establecido en cuanto a que quien está en mejor situación de prevenir el daño, está en una mejor situación, es el que tiene la responsabilidad. Fíjese, ¿no? Entonces, hay una deducción de la carga probatoria dinámica simplemente a partir de un dogma, pero no hay un análisis como en el civil law. Entonces, en el common law ahí va a haber una tendencia prácticamente objetiva a responsabilizar al médico. ¿Por qué? Porque ¿quién está en mejor situación de prevenir el costo del daño? Y en sí, de prevenir el daño en sí, para no generar la responsabilidad. ¿Quién? ¿El paciente o el médico?
en estas circunstancias, yo tengo que escoger a qué establecimiento de salud debo acudir, a qué hospital. Voy a ir a Zagual, no, ahí me pueden cortar las piernas. Voy a ir a Negreiros, no, ahí me van a matar, ¿no? O entonces tengo que buscar, o es el médico quien está en mejor situación de prevenir el daño. Y entonces, ahí definitivamente ya es una responsabilidad objetiva dentro del common law. A diferencia de que el civil law te da la responsabilidad subjetiva de la evaluación de la teoría de la carga probatoria dinámica desde el ámbito de la causalidad, que puede ser próxima o adecuada, y desde el ámbito de la presunción de culpa del factor de atribución en cuanto a la extracontractualidad. Entonces, fíjese, estos son elementos interesantes que van a circunscribirse dentro de la teoría de la carga probatoria dinámica, ¿no? Y además, el magistrado, en última fase, al momento de resolver, tiene que tener la teoría del valor. Y con la teoría del valor va a establecer el quantum indemnizator. Ya no va a suceder como sucediera pues para el caso Brunito, ¿no? Un caso emblemático, 800,000, pero otro caso, de repente 5,000, o de repente 10,000, o de repente 50,000, ¿no? Caso Ollarse, caso Camargo, ¿no? Entonces, Ivo Butra Camargo, ¿no? Entonces, lamentablemente no vamos a tener algo claro. Entonces, no se tiene que basar en base a cuestiones mediáticas, sino en base a cuestiones doctrinarias. Somos hombres de derecho. ¿Qué dice François Yen? Tenemos la interpretación libre. No hay verdades absolutas en el derecho, muy bien, pero hay doctrinas que la avalan dentro de las fuentes del derecho. Entonces, fíjense, esto es para nosotros muy importante y gravitante, ¿no? Ya vamos a terminar esto, abrimos un espacio breve de diálogo, lo dejamos para la próxima clase que queremos, pues a partir de las 3 y tantos comenzamos con la evaluación que tenemos pactado para el segundo grupo de exposiciones de evaluación de hoy día, ¿no? Entonces, bueno, este libro yo les invito a leerlas, de Juliana Pérez Restrepo, que bastante asidero tiene dentro de la justicia colombiana, un buen desarrollo que sirve también para nosotros de comentario, y del mismo modo les invito a leer pues lo que aquí tenemos sobre la probabilidad dinámica de la carga probatoria, ¿no? ¿Qué dice al respecto? Ahí tenemos lo que señala Rosana Macre Taiz, ¿no? Entonces, Rosana Macre Taiz, que es profesora de Derecho Procesal de la Universidad de Lima, y es juez suprema provisional de la primera sala constitucional social transitoria del Poder Judicial, hace un comentario sobre el derecho de la carga probatoria dinámica. Establece que afecta el derecho de defensa en juicio, bueno, ella tiene su presunción o establece críticas al respecto, porque muchos abogados van a decir que se está vulnerando o afectando el derecho de defensa en juicio, pues el juez dice, cambia las reglas de juego sobre la distribución de la carga probatoria. No es el juez quien debe cambiar las reglas de juego, es la doctrina dentro del ámbito de la responsabilidad civiles que establecen las reglas de juego a través de la carga probatoria dinámica. Y esas las tiene que, lógicamente, señalar y poner dentro de un debido proceso a la vista de las partes para que ellos la conozcan, la absuelvan, las consulten, las fundamenten y luego definan los puntos controvertidos, ¿no? Que creo que es importante. Y ahí hay varias casaciones, la Corte Suprema de Justicia también ha aplicado, dice la teoría de la carga probatoria dinámica en el desarrollo de sus sentencias. Tal es el caso de la sentencia de la casación 1385-2004 sobre nulidad de acto jurídico, la causa 4217-98, ¿no? También la causa 5247 del 2008 de Cajamarca y otras, la causa 4445-2011 de Arequipa. Entonces, yo les invito a leer esas casaciones, por favor. Me gustaría que uno de ustedes se dé el tiempo de analizar cada casación. Nuestro curso es bastante resumido, no puedo explayarme más tiempo, me gustaría analizar la carga probatoria dinámica solamente en un mes, ¿no? Pero nosotros estoy dándome el tiempo para poder, inclusive hoy día que hay evaluación, tratar ya de tener presente esta introducción sobre la carga probatoria dinámica. Entonces yo les invito a ustedes a leer estas casaciones, a debatirlas, para el examen final, porque el examen final justamente va a ser eso, ¿no? Que usted presente una casación, que usted me converse de los temas que más le guste sobre lo que ha aprendido del curso, ¿no? Entonces eso es lo que yo deseo, porque para mí me interesa precisamente que así como ahora está dando en su primera evaluación los aspectos generales de los elementos que tienen que ver con Lizardo Taboada, los elementos de la responsabilidad civil, del mismo modo necesito
ya que se pueda adentrar un poco más con las demás clases que vamos a tener. Nosotros vamos a tener clase, aparte de la teoría de carga probatoria dinámica, la teoría del valor, y luego vamos a tener la responsabilidad civil en cuanto al médico, luego la responsabilidad civil objetiva desde el ámbito objetivo en cuanto a accidente de tránsito, la reparación civil en el proceso penal, las nuevas tendencias, el daño probabilístico con respecto al daño genético, y todo ello nos va a ilustrar muchísimo más para poder tener claro este tema. Entonces, no olviden, jóvenes, acá mezclamos el derecho civil con el derecho procesal, el derecho sustantivo con el derecho adjetivo. Y acá tenemos esta cláusula, el artículo 281 de la presunción judicial, que nos habla de la teoría de la carga probatoria dinámica antes de los puntos controvertidos en cuanto a la pretensión de una demanda de indemnización de daños y perjuicios, donde el juez tiene que poner a las partes en el proceso, bajo un debido proceso, ciertamente, en cuanto a la causalidad, en cuanto al factor de atribución y en cuanto al valor. ¿Para qué? Para no tener estas sorpresas, como hemos tenido en el caso Brunito, en el caso Ivo Dutra Camargo, en el caso Ollarse, donde pues tenemos montos elevadísimos en cuanto al tema, no hemos establecido la teoría de la carga probatoria dinámica suficiente en cuanto a la culpa. En el caso Brunito, muchos de ustedes dirán, también tenía la culpa la madre de la víctima. Eso también lo dice Leice León, lógico. Entonces, ¿cómo funcionó la teoría de la carga probatoria dinámica? ¿Cuáles fueron los fundamentos? Lea la sentencia para ver si usted encuentra y refutamos lo mismo. Entonces, fíjense estas incoherencias que no pueden darse en nuestro sistema judicial, porque la teoría de la carga probatoria dinámica no es reciente, la teoría es de todavía hace 20 años atrás. Entonces, nosotros creemos que esto se tiene que trabajar aún más, no es una cuestión indiciaria, es una cuestión ya bastante trabajada. Ahí hemos visto a Lorenzetti, hemos visto a Leo Rosen, a Davis Echandía, hemos visto a muchos juristas importantes, Javier Tamayo Jaramillo, que hablan sobre el tema, Bermúdez, y entonces todos estos puntos son interesantes de definir. Bien, jóvenes, yo creo que con ello concluimos esta parte y ahora sí les damos la palabra para continuar al respecto.